a house in charming town. Stage, pay-per-view main card. How does it feel to be here in New York for UFC 295? Un ambiente un poco distinto este fin de algo más grande, las luces de la ciudad, Nueva York, UFC 295, ¿cómo te sientes? Pues me siento increíble, la verdad es que pues muy contento de estar aquí en New York, pues era uno de mis objetivos en mi carrera, pues un día pelear acá y pues estar cumpliendo ese sueño, pues para mí es algo increíble y fui muy emocionado pues para dar un gran espectáculo a todos. I'm very excited. It was one of my dreams and one of my goals in my career to actually fight here in New York. So just to be here, it's an incredible moment in my career, and I'm ready to put on a show. With it being on the main card, right before there's 2 title fights on this main card, some other contenders, do you feel like this is a real opportunity to kind of break through, really gain a fan base, kind of get more of a promotional push going forward from the UFC? Y estar en la cartelera principal, no solo en un evento como este también, pero como en dos peleas por cinturón después y con tantos grandes nombres, ¿crees que esta es una oportunidad en tu carrera, que después de eso estás a lo grande y que eso es una oportunidad para tener más promoción en el futuro? O sea, más cosas grandes vienen. Sí, claro, yo creo que es una gran oportunidad, pues aún más está en lo main card, ¿no? Yo creo que pues, para mí es algo muy significativo y pues para demostrar que en mi primera pelea pues no fue una casualidad tener este lugar ahí, ¿no? De que pues estoy hecho para cosas grandes y pues tengo que demostrarlo el sábado. Yeah, I mean, being in the main card, being with all those names, and an incredible opportunity, but also it just to kind of prove a point that my first fight when I was called on short notice, I deserve to be here. So just to prove to people that I deserve it. Can you just kind of talk to me about what the last year has been like for you since that fight? Because, you had 26 fights before you got to the UFC, and now you have like a big fan base. Every time you tweet or post on social media, you get all sorts of interactions. So can you talk to me about kind of what this experience has been like for you? Puedes hablar un poco de este año en tu vida, o sea, tuviste 26 peleas antes de empezar el UFC y ahora tienes aficionados, tienes fans, tienes gente que cualquier cosa que pones, si pones un tweet o hablas algo, la gente te sigue y te banca. ¿Cómo ha sido esto? No, pues ha sido increíble, la verdad. Yo creo que pues, todo lo que ha pasado en mi carrera pues, es fruto de todo lo que he hecho antes de llegar al UFC, ¿no? Pues llevaba mucho tiempo tocando la puerta, por una por otra cosa no se daba, pues tenía una gran cantidad de fans en México, tenía bastantes seguidores y pues ahora que el mundo me conoce, yo creo que la puerta estará abierta pues para todo, ¿no? Entonces tener el apoyo y el cariño de todos los fans pues es algo muy bueno y también pues estar interagido siempre con ellos pues es algo que me gusta. I think that everything has been a great year. Everything that's been happening in my career is a fruit of everything that I did before. I think I did have a good fan base before. People knew me in Mexico. Always interacted with the fans, but now that the world knows me, it's just a different. And I was, to come into the UFC, I was always knocking on that door. And when it finally happened, I think that now more doors are going to open, and it's so awesome to actually have the support and the love from all the fans. And I always love to interact with them as well. And I think if you were to show a fighter that was coming to the UFC, like somebody to kind of, like you should market yourself or promote yourself, you would be a good example to show them. So I guess, how do you feel like you've connected with fans, though? What is it about you? Was it just the performance the first time, the underdog sort of thing? Is it your fighting style? Is it your communications with them online? What is it about you feel like has connected you with them? Y si tuviera la oportunidad de ver con una peleadora que está empezando en la UFC ahora, que está llegando, como en verdad un caso de estudio que se puede tener de lo que hiciste. O sea, ¿cómo conectaste con la gente? ¿Cómo conectaste? ¿Es tu estilo? Bueno, ¿fue solo la performance adentro del octágono? ¿Fue tu estilo? ¿Fue la manera como te portas con la gente? ¿La manera como interaccionas? ¿Qué crees tú? De la manera como que estás, siempre te presentas. ¿Qué es que atrae tanto a la gente? Pues yo creo que lo que atrae tanto a la gente es eso, pues ser espontáneo, ¿no? Ser la persona que eres, yo creo que eso te va a traer pues buenas cosas, ¿no? Y cuando eres buena persona, pues buenas personas se acercan a tu vida, ¿no? Y pues tener todo el cariño de los fans, pues para mí es algo muy bueno y pues yo creo que es eso. Soy espontáneo, soy yo mismo, y pues bueno, obviamente el pelo, ¿no? Yo creo que es algo que llamó la atención de todos. I think being spontaneous, being natural, being yourself,
And especially I am myself when I'm doing things, and also when you're a good person, I think you attract good people, and good people are going to surround you. So I just think it's the fact that I'm spontaneous, I'm always myself, and also obviously the hair. I understand it attracts a lot of attention. Last one for me. Can you just kind of break down Pat Sabatini for us? 5-1 in the UFC. He's got some finishes, beat some good guys, has a good record. What do you see from him when you flip on his tape? Y finalmente, Pat Sabatini, 5-1 en la UFC, par de finalizaciones. ¿Qué te dices para decir? Obviamente ha peleado a gente dura. ¿Qué tienes para decir de tu oponente? No, pues nada, solo elogio para él, ¿no? Pues es un contrincante duro, pues tiene una buena racha dentro del UFC. Y pues bueno, yo quiero pelear así, yo quiero pelear con los más duros de la categoría, pues para demostrar que yo estoy listo pues para estar dentro del top. Just all props to him. Tough guy, coming off of a good, as you said, time in the UFC, a good record in the UFC. But it's an opportunity for me to I like these fights. I like these tough fights, and an opportunity for me to show it to people. An opportunity for me to show to people what I'm capable of. Diego, over here. Historically, when we have two fighters that are very high-level grapplers like you and Pat, it can kind of turn into a boxing match because neither of you really, you don't go to the canvas with each other. So I'm curious, when you do look at Pat, what do you make of his striking compared to yours? Diego, cuando tenemos una situación como esta, que los dos están buenos en la lucha, están siempre bien en el suelo, a veces lo que terminamos por ver es una pelea de boxeo porque ninguno de los dos quiere meterse ahí en el ambiente del otro. ¿Cómo ves esto y cómo crees que va a ser una pelea en este sentido? No, pues sabemos que normalmente siempre pasa, ¿no? Cuando son dos grapplers, pues la pelea a veces se traba un poco y se acaba pues resolviendo arriba, ¿no? Entonces es algo que pues nosotros estamos preparados pues para los intercambios de jiu-jitsu, de lucha, pero también estamos preparados pues para el boxeo, ¿no? Yo creo que justamente estoy en México pues por eso, ¿no? De que quiero mejorar mi boxeo y pues he mejorado bastante con mi coach Francisco Grasso y pues bueno, donde de la pelea pues nosotros estamos listos. I I understand it happens a lot, especially because the fight ends up stalling because of both of them are good in grappling and wrestling. So I understand that it could go up to exchanges. I think I'm ready for this. That's one of the reasons why I'm in Mexico training my coach Francisco Grasso. Just that my boxing has improved tremendously, and I think I'm ready for that to happen if it does. And I'm curious, in America, there is kind of a healthy rivalry between Division I All-American wrestling and Brazilian Jiu-Jitsu and Jiu-Jitsu in general. So I'm curious, do you see that as kind of a rivalry, considering Pat, he's a Division I All-American, and you are obviously a very high-level decorated Jiu-Jitsu player? Existe una rivalidadcita acá en Estados Unidos entre los luchadores americanos, o sea, aquellos de wrestling que han estado en universidades de primera división, o sea, este tipo de programa, en contra el jiu-jitsu y la práctica de jiu-jitsu de Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Cómo ves si existe un poco de esa rivalidad también? Porque Pat Sabatini viene de esa escuela de wrestling americana y vos condecorado en jiu-jitsu, o sea, vienes con buenas credenciales. ¿Cómo ves eso? No, pues yo creo que es el choque, ¿no? Yo he escuchado bastante eso también, pues de la rivalidad que tiene acá en Estados Unidos el wrestling y pues el jiu-jitsu, ¿no? Y pues bueno, yo hago jiu-jitsu desde cuando tengo 5 años, pues me he topado con los más duros, pues donde he pasado para pelear, yo he topado con los más duros, ya sea en la lucha, en el strike, y pues bueno, yo solo quiero demostrar que soy un peleador cada vez más completo, y si la pelea se da en el piso, pues yo estoy listo para demostrar una vez más el nivel de mi jiu-jitsu. Yeah, I see the clash. I understand that there's a bit of a rivalry between wrestling and Brazilian Jiu-Jitsu. I think I've faced a lot of tough fighters. I've faced a lot of fighters that have taken me either through wrestling or grappling in general down to around it. This is an opportunity for me to actually show how much of a complete fighter I am and how better I've gotten to. And I've been doing Jiu-Jitsu since I was 5 years old. Just at the back, Diego. In a recent interview, you said how since you've joined the UFC, you've been able to help your mum and dad out a bit. I'm just curious how you've managed to do that and what you hope to do for them in the future. Desde el inicio de tu carrera en la UFC, tuviste la oportunidad de dar
dijiste a la gente que tuviste la oportunidad de ayudar a tus papás, a tu papá y tu mamá en Brasil. Y estoy curioso para saber exactamente qué has podido hacer por ellos. Sí, pues es simple, ¿no? Pues yo vengo de una familia pues muy humilde y pues bueno, como la mayoría de nosotros que venimos así de abajo, pues siempre buscamos dar el mejor pues para nuestros padres, ¿no? Que ellos no pasen por lo que nosotros pasamos al principio. Y pues hablando un poquito más específico de lo que yo pude hacer, pues a lo mejor para muchos va a sonar pues como una tontería, ¿no? Pero pues para mí es algo increíble porque imagínate, un niño que no tenía nada hoy puede dar cosas buenas para sus papás, ¿no? Foi pues isso, ajudar a minha mamá a terminar de construir sua casa, equipar-lhe toda a casa, comprar tudo novo, os móveis, podia ser a tele, refrigeradores, todo isso, todos os utensílios da casa, por isso eu comprei novo. Ajudei a minha irmã também pues, a terminar de construir sua casa, então eu peleo por eles, não? Eu he dicho desde o princípio que meu objetivo é ajudar a eles e pues meu dinheiro pues está destinado pues sempre pues para ajudá-los, não? Yes, I think that when we come from nothing or we come from not much, we always look back and we try to, whenever we have the opportunity, I think this propels us to actually help our parents because those are the ones that helped us to not go through the stuff that we did. More specifically, that I've been able to actually help my parents. For example, I know it may sound silly to a lot of people, but I've been able to help my mom finish the house, which is something that was very important. I mean, everything is furnished out there, all the appliances and everything. Just put everything together in the house. Also, my sister finish her house and finish her home. So I've been able to help them because I fight for them. That's the reason why I'm here, and I'm fighting for them to actually give them a better life as well. Yeah, and in the future, what does that look like? What is the goal in terms of helping his family out? Is it buying a bigger house, a new car, as he goes through the ranks and earns more money and gets more fame? What does he actually want to achieve for his family? Y has mencionado que has hecho algunas cosas, o sea, como objetivo más allá, más adelante, con tu carrera, con tu éxito, ¿tienes planes? Por ejemplo, los autos, ¿quieres dar una casa mejor a ellos? ¿Cuáles son tus objetivos para proveerle a tu familia? Sí, pues es esto, ¿no? Seguir ayudándoles, pues en lo que se pueda, ¿no? En lo que se pueda, pues ayudarles, darles una vida mejor, y poder sentar con mi mamá y con mi papá y decir, pá, mamá, escoja lo que guste, hoy en día ya no necesitamos estar pasando dificultad, ¿no? Entonces ese es mi objetivo. Y sí, o sea, solo quiero pues ayudarle a ellos, ayudarle a mis compañeros, a mi equipo, que es la gente que me ha traído a estar aquí. Y si la gente me pregunta, ¿no? Oye, ¿qué ha hecho con los 2 bonos que ha ganado? ¿No? ¿Ha comprado algo? ¿Ha comprado eso? Pues no, he invertido en mi carrera, pues donde he viajado ahorita, pues he traído pues todo mi equipo conmigo, pues para estar conmigo, he llevado mi nutriólogo pues para que estuviera conmigo pues todo el campamento, y pues yo creo que así es la manera de generar más dinero, ¿no? Invertir en tu carrera. To continue to help the family as much as possible, just to be with them, actually to be with my parents, actually maybe my mom, and say, Mom, don't worry about it. Look, what do you need? And be able to provide when they have that. Again, you fight for them. You want to continue to give them a better life. Everyone asks also as well, what you do with the bonus? What you do with the money? I actually gave the money back. I put the money back and invested into my career. One of the things that I've been having is my team trying to bring them here with me, because that's the reason why I'm here. To bring, for example, my nutritionist with me throughout camp. This is the gift that keeps on giving. That's the best way to spend your money. Is to invest back in your career so you can get more money out of it. Thank you. Fala rapaziada, beleza? Vocês conseguiriam nos ajudar comprando o número da nossa rifa para estar concorrendo a uma camisa oficial da Venom. Custa apenas R$ 3,50. Todo o valor arrecadado será reinvestido no canal para a compra de equipamentos, de um microfone melhor, para melhorar a qualidade do áudio das dublagens aqui para vocês. Quanto mais números você comprar, mais chance você vai ter de ganhar. Acesse o link no comentário fixado. Muito obrigado a todos.